Le informamos que dentro de la oferta cultural de la Ciudad de México, una mirada al interior de la familia, identificar los patrones normativos convencionales y un recorrido por el amor y por la amistad son solo algunos de los aspectos que toca la obra Memoria de dos hijos Caracol. Para conocer más al respecto de esta puesta en escena, le damos la bienvenida al director de este montaje, Antonio Zúñiga. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Por acompañarnos. No, a ustedes, gracias por invitarme. Se va a estrenar una obra que está dirigida, bueno, a todo el público, pero especialmente a los jóvenes. Háblanos un poco. Dos hijos Caracol caminan muy lento. ¿Cómo está el desarrollo? Bueno, los caracoles en su constitución, ahora sí que hormonal, tienen una decisión posterior a su crecimiento con relación a su sexualidad. Ellos deciden en el momento en que se relacionan con otro caracol qué van a hacer. Y entonces este impulso nos llevó a Conchi León y su servidor a escribir esta obra ya hace algunos 3 años. La obra ha caminado mucho, se ha presentado mucho en todo el país y en esta ocasión yo la tomo para dirigirla y estrenarla en el Centro Cultural del Bosque. Se trata de una niña del sur que conoce a un niño del norte, porque yo soy del norte, y entonces nace ahí una amistad muy entrañable que procede de una situación bastante pesarosa de los dos, pero que después logra concluir en una amistad que se pretende para siempre. Muy bien, y entonces una niña del sur, un niño del norte, ¿y dónde se conocen? En Ciudad Juárez. Ella, por una situación difícil que ha tenido que vivir, su mamá se la lleva a vivir huyendo del sur para llegar al norte, y en el norte conoce que es un lugar también que no vive muy en paz, conoce a Toto. Ella se llama Coco. Toto y Coco se conocen en un ambiente que no es necesariamente feliz, pero ahí ellos encuentran los valores, la entrañabilidad de dos niños que saben descubrirse y que descubren también que aunque todo en la vida es temporal, su amistad va a ser para siempre. Va a durar, va a ser permanente. Sí. Y cuéntanos, en esta puesta en escena, los actores que interpretan a estos niños, ¿ellos son niños o ya son adultos? No, la historia es un poco biográfica y entonces yo presté un tanto la historia de mi relación con mi madre y Conchi León prestó amorosamente la relación de ella con su madre. Y entonces, en un principio, Conchi León y yo interpretábamos y actuábamos la obra. Y en esta ocasión estamos haciendo una versión nueva, estoy yo dirigiéndola y en esta está Ángeles Hernández y Enrique Flores, hacen los personajes de la mamá y del niño, de la mamá y la niña. Ese es precisamente el juego escénico, que hay una especie de transformismo, de transvestismo en los actores que van dándonos todo el recorrido y la caracterización de todos los personajes. Entonces, es una obra, pregunta, ¿va más allá del género, va más allá de las edades, va a las emociones, apela a los sentimientos? Por supuesto, o sea, lo que queremos es que a través de esta historia tierna, amorosa, la gente también se conmueva y se divierta. Y creo que hasta ahora, cuando la hemos presentado, ha resultado así. Y se va a presentar, se va a estrenar. Dinos, por favor, dónde y cuáles son los días, los horarios, los costos. Sí, es en el Centro Cultural del Bosque, en el Teatro, en el Granero, en el Teatro Javier Rojas. Se va a presentar los lunes y martes a partir del 26 de este mes y hasta el 8 de agosto. Y los horarios es a las 8 de la noche y el costo está ahí en la cartelera de los teatros del Centro Cultural del Bosque. Pues muchas gracias por estar con nosotros.